Capítulo 1, verso 19. Testimonio de Juan el Bautista. Consígalo en su Biblia. Evangelio según San Juan. Y leemos la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y decimos: amén. Y dice la Biblia: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado Israel. Para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Levante sus manos en señal de victoria y diga: en esta hora creo la palabra y pido a Dios que revele a toda profundidad, a toda anchura, a toda altura su palabra a mi corazón, y que convierta mi alma. Heme aquí, Señor, heme aquí en esta hora, en este culto que hago para ti. Heme aquí, háblame, que tu siervo oye. Amén. Amén, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, aquí está el testimonio de Juan el Bautista. Él habló de Jesucristo, que estaba escrito en las escrituras que vendría, y que él era voz que clama en el desierto de Isaías 40, que prepara el camino al Señor. Y él hablaba que Jesucristo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Era el que tenía el Espíritu. Y él dio testimonio que Jesús era donde el Espíritu había venido y había posado, que él era el que bautizaba, que ese sí era el Cristo. Ahora conseguimos que el Señor entonces comenzó su ministerio, y dice la Biblia que cuando iba terminando el ministerio, su carrera, en el periodo en que estuvo aquí en la tierra, en un cuerpo titulado el Hijo de Dios y llamado el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos que había llamado y había preparado, le dijo: esperad hasta que sea investido del poder de lo alto, como está escrito en el libro de Joel 2:28 al 32, derramamiento del Espíritu Santo. Y él le dijo: vosotros seréis investidos del poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para poder serme testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y dice la Biblia que de esa manera sucedió. Ellos esperaron en el aposento alto, terminando los 40 días. Entonces el Señor le dijo a ellos: de aquí a no muchos días, 10 días para el Pentecostés, para el día 50. Dice, ellos perseveraban en oración, dando alabanza al Señor, esperando en la promesa. Usted debe esperar, yo debo esperar, nosotros debemos esperar en la promesa. Amén. Porque pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no Pasará. O conjuro, como decía el Espíritu en Cantar de los Cantares, como dice, ¿verdad? Amén. O doncella Jerusalén, que no despierte el amor hasta que quiera. Porque se hará de la manera que Dios ha pensado y será confirmado como Él lo ha determinado. Todo tiene su hora debajo del cielo. Todo tiene su tiempo. La palabra tiene su tiempo en cumplirse conforme a lo predicho de Dios. Porque ya Dios lo miró. Ya Dios dijo que vendría, que sucedería. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Con quién? Todo está escrito en el libro de Dios, ¿verdad? Se hará de la manera que Dios pensó. Entonces el Señor dijo: espera, porque había una profecía de Joel 2:28, que después de los días de la ley Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Eso tenía que cumplirse. Hoy hay muchas profecías todavía que están por cumplirse, pero hay que conocerla, ¿verdad? Habacuc 2:3. Si la visión tardare, si la visión, la promesa, la palabra que esté profetizada para el día, mes, año, hora, lugar, para cumplirse, y aunque tardare, hay que esperar, porque eso no fallará, eso vendrá. Ahora, la Biblia dice que hay que conocerla, porque la Biblia tiene profecías que son para los gentiles y profecías que son para los judíos. Amén. El tiempo de los gentiles ha de culminar y Dios se volverá a los judíos, a Israel. Por tanto, hay que conocer cuáles palabras en profecía están para los gentiles y cuáles están para los judíos. Porque si no, entonces entraremos en confusión. Estando confundidos, estaremos turbados, entraremos en afanes, queriendo que se cumpla tales profecías o tales palabras, tales promesas en nosotros, cuando no es para nosotros, es para los judíos. E igual, profecías que son para nosotros, la podemos atribuir a los judíos. Por eso es necesario que el pueblo oiga atentamente, que mire fijamente, que el pueblo ponga interés en las cosas que ha oído, que el pueblo en verdad sea diligente en escudriñar las escrituras, en leer, en estudiar la palabra, y ahí va a conocer que Dios habla por la boca de profeta, que Dios abre una edad, un ciclo, ¿verdad? Amén. En fase de manifestación, de acercamiento a los humanos, lo abre con un profeta y luego cierra con un profeta. Por eso él mismo dice que la ley y los profetas hasta Juan, ¿verdad? Y Juan anunció, se cerró, consumado. Dijo el Señor en la cruz, consumado es. Amén. Pero vemos entonces que Él mandó a predicar a los discípulos que había preparado
luego recibieron el nombre de apóstoles, porque los envió. Y le dijo: vosotros me seréis testigos cuando sea investido el poder de lo alto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los gentiles. Jerusalén, Judea, son Israel, judíos, israelitas. Samaria, también mezcla, pero pertenecen al pueblo de Israel. Los samaritanos también venían de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Pero se habían mezclado. Pero conseguimos que el Señor dijo: hasta lo último de la tierra, los gentiles. Entonces conseguimos que el Señor anunció que los gentiles también oirían. Cuando hace fiesta de boda, dice la Biblia que mandó a llamar a los invitados, que eran los judíos o los israelitas, y pusieron argumentos. Salía a las plazas, ¿verdad? E invitaba a cuanto allí. Por las calles salieron. Vayan más lejos. Vayan por los caminos. Vayan a los montes. Ahí está, los gentiles. Conseguimos entonces que cuando Él se acerca para cumplir lo que le dijo a Pedro, Pedro le dijo: ¿qué de este, del discípulo amado? Que era Juan, el discípulo amado, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo y de Santiago. Dice la Biblia que entonces le dijeron: ¿qué de este? Y Jesús dijo: que yo quiero que él quede hasta que yo regrese. Muchos interpretaron mal, pensaron que este discípulo no iba a morir, pero era que el Señor había dicho que él quería que quedara hasta que él regresara. Bueno, y el Señor regresó por él, estando Juan encarcelado en la isla de Pasmo. Entonces le da lo que llamamos el Apocalipsis, la revelación, mostrándoselo en símbolos, en figuras representativas. Entonces el Señor bajó y le da a Juan y le habla de las 7 edades en esa dispensación de gracia que él trajo, pero para los gentiles. Y habla de 7 tiempos y de 7 mensajeros, de 7 iglesias. Ahora, estas 7 iglesias estaban en Asia Menor, en el continente de Asia Menor, pero cada iglesia era un tipo representando a las iglesias futuras, ¿verdad? Que vendrían, que aparecerían. Ahora conseguimos que Dios llama a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y Saulo quiere predicar a su gente, a los judíos, pero el Señor le da a entender que no es para los judíos, que Él no es enviado para ir a los judíos. Los discípulos que el Señor preparó, los galileos, como Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y todos ellos, la Biblia dice que el Señor los envió como ovejas en medio de lobos y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tenían un ministerio para su gente. Mas Pablo tenía un anhelo de salvar su gente, lo que era de gente, su nación, su genealogía, y quería ir a Jerusalén y salvar a los que estaban en Jerusalén, a los de Judea y a todos los que pertenecían a la casa de Israel. Ahí está el capítulo 9 del libro a los Romanos y el capítulo 10. Ahora, el Señor le da una lección a Pablo hasta que lo convence. Le dice: yo te envío lejos a los gentiles. Tal como cuando le apareció, le dijo que le aparecería librándole de su pueblo y de los gentiles a quienes los enviaba. Pero Pablo tenía todavía eso arraigado, que quería era testificar entre los suyos, a la cual él perteneció
en algún tiempo al movimiento fariseísmo, al movimiento donde estaban los sacerdotes, Caifás y Aná y los grandes, principales, nobles. Pero el Señor le dijo, he aquí a los gentiles. Entonces conseguimos que Pablo obedece y sale en su primer viaje, reunido en la iglesia de Antioquía. Pablo con los hermanos que estaban en la congregación oraban y ayunaban, ministraban al Señor, servían al Señor. Y el Espíritu dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual lo he llamado. Salieron en la primera obra misionera, en la segunda. Dice la Biblia que Pablo llegaba a las sinagogas de los judíos, entre los gentiles. Y ahí entendió que el Señor había hablado a través de Isaías en el 42:6, que lo había puesto por luz para revelación y salvación entre los gentiles. Entonces Pablo dice en Hechos 13:47, bien no ha dicho el Señor, te he puesto por luz para revelación y salvación para los gentiles. Entonces él identificó su llamado, identificó su ministerio y pudo ser fructífero, pudo rendir, pudo dar bendiciones, pudo ser bendición, pudo recibir bendición, porque conoció su posición, su llamado, su ministerio, a dónde tenía que estar, entre quienes tenía que estar. Entonces se rindió a la voluntad de Dios y ahí empezó a despojarse de su propio deseo, de su propia voluntad, de sus propios anhelos, ¿verdad? Que fuera conocido entre esos judíos. El Señor dijo, no, entre los gentiles. Entonces conseguimos que es una buena enseñanza para usted y para mí. Debemos aprender a conocer nuestro llamado de Dios para con nosotros, nuestro ministerio, hacia dónde Dios nos quiere enviar, hacia dónde, hacia quiénes, para poder rendir, para poder llevar fruto, para poder ser bendición, para poder ser bendecido. Debemos conocer nuestro llamado, nuestra posición, nuestro ministerio. Por eso debemos orar y pedir a Dios que nos dé dirección. Debemos orar y pedir a Dios revelación. Y debemos procurar morir a nuestra propia voluntad, a nuestro propio deseo, a nuestras propias visiones. Pablo tenía visiones, deseos y anhelos. Por eso que Pablo dice, prosigo la meta del supremo llamamiento, ¿verdad? Dejando atrás lo que había aprendido, mi deseo, muero diariamente, me despojo del viejo hombre, soy crucificado al mundo, a mi deseo, a mis proyectos, a mi manera. Muero y vivo ahora para Cristo, a la voluntad de Él. Me rindo al llamado, me rindo a la elección de Él, me rindo a su ministerio. Ahora puedo entender que Dios trabaja por senda misteriosa, inescrutable su camino, insondable su juicio. Muero diariamente. Crucifico mi carne en las pasiones y deseos que Él tenía. Hermano, vamos a ver que mi anhelo, mi deseo por Israel es para salvación. Y yo mismo, dice Pablo, deseara ser anatema por amor a mi gente. Pero entendiendo ahora los propósitos de Dios, no me conviene, tengo que obedecer. Me es impuesta necesidad y de mí si no anunciar el evangelio. ¿Y a dónde? Hacia los gentiles. Y él le testifica al rey, al gobernador, a Festo, a Félix, al rey Agripa, dice cómo Dios lo llamó. Y él tuvo que ser obediente y no fue rebelde a la visión celestial. Cuando tú tienes experiencia vivida del llamado de Dios,
una visión celestial, no terrenal, un llamado celestial, una comisión encomendada celestial, entonces tampoco serás rebelde, sino que serás obediente. Y el Señor dijo: he aquí yo te envío lejos a los gentiles, sal de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio. Hay lugares donde tú no vas a ser aceptado. Capítulo 6 del libro de San Marcos habla: Jesús llegó a Nazaret, la ciudad donde se había criado, y allá, estando allá, dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros, porque la gente no le creía, no le aceptaba, y no pudo ser muy fructífero, llevar fruto, rendido, abundante, dando sanidad, liberación o milagros, salvación, perdón, porque la gente no le aceptaba. Entonces Jesús salió de allí y dijo que no hay honra para un profeta sino en su tierra. No hay. Ahí no se le dará honra. En su tierra no se le dará honra. Pablo quería estar en Jerusalén, no recibió honra. El Señor en Galilea, en Nazaret, tampoco. Son muy pocos los milagros, son muy pocas las sanidades, son muy pocas las bendiciones. Y es muy poco el periodo. Entonces Jesús sale, encaminándose rumbo a Jerusalén, por otras aldeas, por otras ciudades, por otros pueblos. Y conseguimos, hermano, que de esa manera usted debe identificarse. ¿Dónde ser bendición? Abraham, para hacer bendición al Señor, dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y salió de Ur de los Caldeos, Génesis 12, y entonces se quedó en Harán. Entonces el Señor tuvo que hacer que su padre Tare muriera y se desprendiera de su padre, de su parentela, que muriera los afectos, sentimientos, que muriera el razonamiento, la memoria, que muriera lo natural, se despojara del viejo hombre, de esa naturaleza, muriera su propia visión, su propio proyecto, su propia manera, y prosiguiera al llamado, a la meta del supremo llamamiento, de la visión celestial, del llamado de Dios, para que pudiera Dios bendecirlo y ser bendición. Entonces fue que Abraham entendió que tenía que salir, que ahí él no llevaría fruto, que ahí no lo recibirían, que ahí no lo aceptarían. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tú tienes que estar en un lugar donde te crean, donde haya alguien que te crea, que te acepte, que te reciba. Si en tu corazón hay deseo de bendecir, de sanar, de liberar, de hacer un milagro por alguien, para alguien, de sanar a alguien, de llevarle paz a alguien, entonces tú tienes que tener buen entendimiento. Yo debo tener buen entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la ciudad, en la casa donde tú entréis, si te reciben la paz que tú llevas, quedará allí. Y como te reciben y te creen como enviado, mensajero de Dios, como un llamado, como un ministro de Dios, como un mensajero de Dios, como un ministerio de Dios, con una virtud de Dios, con un talento de Dios, entonces dice la Biblia: sana al enfermo que está ahí, haz milagros entre ellos. Eso está entonces en entender que si yo quiero ser bendición, yo debo procurar estar entre la gente que me crea, que me acepte, que me reciba como un mensajero de Dios, como
alguien que tiene una virtud de Dios, un llamado de Dios, un ministerio de Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque si me quedo en el lugar donde no me aceptan, donde no me reciben, no me reconocen, no llevaré fruto. No podrá suceder milagro, no podrá suceder sanidad, no podrá haber milagro, no podrá haber paz. No le podrás transmitir paz y darle sanidad y liberación a ese hogar, a esa familia, a ese hombre, a esa mujer, a ese grande, a ese pequeño. Parece que hay que tener visión escritural. Si tú quieres, yo quiero, nosotros queremos ser bendiciones, obedezcamos. Abraham tuvo que salir y morir a sí mismo y entender que para que Dios lo bendijera y él fuera bendición, tenía que abandonar su parentela, desprenderse de lo natural. ¿Por qué te permanecía en su parentela? Porque todavía estaba en el hombre natural. Por eso que el hombre natural no podrá ser bendecido, porque él no entenderá las cosas del Señor, no las puede percibir, le son locura. ¿Cómo yo desprenderme de esto, de aquello, de lo otro? Tiene que morir a lo natural. Jesús lo explica y dice, si no, ahí está el 14:15 en adelante del libro de Lucas. Y vino la fiesta de boda, los invitaba a la cena. Y entonces dice la Biblia que vino uno y dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. El Señor le dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar tu cabeza. No la tiene. Regresó atrás. Otro dijo, Señor, te seguiré, pero deja que entierren mi padre. El Señor dijo, deja que los muertos entierren sus muertos. Otro dijo, Señor, te seguiré, pero deja primero irme a despedirme de mi gente. El Señor dijo, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es digno de ser mi discípulo. Por eso hay que desprenderse. Aquí hay que morir. Hay que morir a lo natural. Hay que crucificar la carne en las pasiones y deseos, en los afectos, sentimientos, conciencia, memoria, razonamiento. Hay que morir. Hay que ser crucificado con Cristo. No estimó ser igual a Dios. Se despojó, tomó forma de siervo y hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó el cielo, vino a la tierra, dejó ser todo su trono y su riqueza y su gloria y tomó lo más vago, lo más vil, nacer de mujer, del polvo, de la carne, como dice, de la carne del que viene de la tierra, ser polvo, ser carne. Desprenderse de esas cosas naturales para poder ser bendecido, para poder ser bendición. Entonces Abraham entendió y salió. Llevó una lección. El profeta Abraham dice, el Señor tuvo que quitarle atares. Estaba pegado y sujeto a atares, hasta que entonces le quitó atares. Entonces él entendió, tiene que salir. ¿Eh? Pablo lleva una lección. Bien no ha dicho el Señor cuando vio la rebeldía de los judíos, cuando vio la oposición de los judíos, cuando vio que debatían y no lo aceptaban. Aunque Pablo había sido conocido entre ellos en el Sanedrín, instruido bajo los pies de Gamaliel, aún dice que él era superior a sus contemporáneos que pertenecían al mismo, como dice, a la misma sección, a la misma aula, al mismo contingente de estudiantes, de los preparados. Y con todo eso no lo aceptaron. Pablo aprendió una lección y dijo, ahora entiendo. ¿Ve? Pablo quiso ir a Frigia pasando por Bitinia, ¿verdad? Quiso entrar a la región, al Espíritu le dijo, no, Pablo. Y después otra vez, vamos allá a predicar. Pablo, no, Pablo, se lo prohibió. Hasta que entonces Pablo vio una visión. Entonces Pablo entendió, Dios quiere que vayamos a Macedonia. Dale un aplauso al Señor. Vamos. Óigalo, alabanza al Rey.
buen entendimiento. Siendo Pablo elegido, escogido ante la fundación del mundo, nacido como profeta, ya habiendo sido llamado, puesto en el ministerio, todavía Pablo estaba inclinado a los afectos, los sentimientos, y peleaba contra eso. Por eso Pablo habla de los dos seres que hay y el uno se opone al otro en Gálatas 5:16. Y Pablo tenía esa gran batalla y él lo habla en Romanos 9 y 10. ¿Cómo tenía esa batalla interna? Él quería, y aún estando en su viaje misionero, él quiso ir al lugar y el Espíritu le dijo: no es mi voluntad. Ve que es bueno ser dirigido por Dios. Amén. Es bueno tener el entendimiento abierto por el Espíritu. Es bueno tener un acercamiento a Dios para que Dios nos alerte, nos aperciba, nos cohíba de ir al lugar y de hacer cosas que no Él apruebe. Amén. Dijo no. Entonces Pablo siguió sujeto. Bueno, Señor no quiere, pero yo quiero. Una cosa es que tú quieras, que yo quiera. Otra cosa es que Dios quiera. Una cosa es que Dios quiera, pero también que sea la hora, el tiempo. Porque voluntad y tiempo tiene que ir a la par. Amén. Por eso pacientemente hay que estar en oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar, noche y día, para que Dios dé respuesta. Amén. Para que sea Dios que hable, que muestre, que diga esto sí, esto no. Apártame a Bernabé y a Pablo. Ve que Pablo había sido llamado para eso, y Pablo estaba en Antioquía, en la iglesia con los hermanos. Y estando en oración, ayuno, fue que el Espíritu le dijo: mira, Pablo, yo te llamé para qué, para que te quedaras aquí encerradito en la iglesia. Yo no te llamé para que estuvieras aquí en oración, en ayuno. Yo te llamé y te dije que tú tienes un ministerio para ir a los gentiles. ¿Estamos entendiendo? Entonces Pablo entendió. Tenemos que entender todo. Hoy yo estoy aquí prestado. Se lo digo, estoy aquí prestado. Pero yo tengo otra obra que hacer. Hay cosas mayores. Pero hermanos, el pueblo de Dios, hay muchas cosas que decir, pero difícil de explicar. Porque también tenemos que saber delante de quién estamos hablando y qué le estamos hablando, a quién estamos enseñando doctrina, a quién le estamos dando alimento sólido. No sea que sean puros niños y entonces le estemos dando alimento sólido, lo estamos matando. Hay que darle leche. O le estamos dando leche y son adultos. Por eso las cosas hay que hacerlas con entendimiento. Si predico, debo predicar con entendimiento. Si canto, debo cantar con entendimiento. Porque por falta de entender al Señor, entonces es cuando entramos en confusión. Ponemos lo que va arriba, lo ponemos abajo. Y lo que va a la derecha lo ponemos a la izquierda. Entonces es necesario pacientemente orar, rendirse. Y Pablo se rindió hasta que vio la visión del macedonio. Entonces entendió por el Espíritu: Dios me está llamando. Él vio una visión, un macedonio que decía: pasa y ayúdanos. Entonces hay que aprender a discernir, a descifrar enigmas, a interpretar sueños, visiones. Eso es necesario pedirlo, hermano, para andar con dirección. Dirección de Dios, no dirección de nuestro sentido humano, de nuestros afectos, de lo natural. Por eso es necesario nacer de nuevo. Si no naciera, no puedes verlo, no puedes entrar. Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan capítulo 3. No puedes verlo, no entrarás.
Hay que nacer de nuevo. La nueva creación que Dios crea, creado por Dios en la justicia y la santidad de la verdad, que es la palabra. Dios crea un nuevo hombre. Pero para Dios crear un nuevo hombre, Dios viene a pelear contra el viejo hombre que es usted, en aquella naturaleza donde naciste y te formaste. Te naciste y te formaste en alguna área de la vida. Pero en alguna área de la vida todas son pecaminosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que nace de carne, carne es; el que nace de espíritu, espíritu es. La carne para nada aprovecha respecto a Dios. El espíritu es el que da vida. Entonces, si nacimos de carne, carne somos, y traemos la naturaleza del primer hombre, y tal como el primer hombre dice muere, así morirán todos los que nacen en la naturaleza del primer hombre. Porque tal como es el terrenal, tales los terrenales. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces hay que nacer de nuevo. Entonces hay que despojarse de la vieja naturaleza. Entonces Dios nos habla. Dios viene a pelear contra la naturaleza pecaminosa. Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito. Dios alerta, habla constantemente. Arrepiéntate. Ve, arrepiéntanse o arrepiéntete. Abandona eso, ven a mí, búscame así. Dios constantemente hablando. Ayuna, ora, lee mi palabra, congrégate, adórame, sé sincero, deja la hipocresía. Dios hablando. Ahí está Dios peleando contra la naturaleza de nosotros, diciendo: tienes que poner de tu parte, despójate, muere a sí mismo, para Dios poder crear la nueva criatura. Entonces la naturaleza que hay en el alma, pecaminosa, incrédula, perversa, avara, egoísta, hipócrita, Dios la va sacando. Nosotros oyendo y rindiéndonos a la voz de Dios. Nosotros oyendo y obedeciendo a la voz de Dios. Entonces Cristo se va formando, que es la nueva creación de Dios. La nueva creación de Dios es el nuevo hombre que vino de arriba, San Juan 3:31 en adelante, ¿verdad? El nuevo hombre, la nueva creación de Dios, que Dios crea, dice, según la justicia y la santidad de la verdad. Cristo es el cumplimiento de las profecías. Él es la casa, la morada, el templo de Dios. Es la justicia de Dios. Él es la justicia. Cristo es la justicia. Está en el libro de 1 Corintios 1:24. Justicia y poder de Dios. En Cristo, en el 1:30, somos justificados, santificados y recibimos redención de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Ahí está la resurrección y la vida. Pasamos de muerte a vida, San Juan 5:24. Él es la resurrección y la vida. Hermanos, debemos entonces aceptar que Dios está peleando contra nosotros, contra la naturaleza que hay en nosotros. Y Dios viene y trata con nosotros. El que comenzó la buena obra la va a ¿qué? Perfeccionar. Dios está trabajando. ¿Cuánto creen? Amén. San Juan 5:17, Filipenses 1:6. El Padre aún trabaja y yo trabajo. El que comenzó la buena obra. Y Dios entonces está lidiando. Pero nosotros debemos obedecer. No sea que alguno de vosotros escuche la palabra, se endurezca. No nos conviene. En el libro de Deuteronomio capítulo 29 habla sobre dándole la ley al pueblo allá en la frontera de Moab.
Y el Señor alerta al pueblo que después que el pueblo haya oído la palabra, la sentencia y las maldiciones por desobediencia, algunos se bendigan en su corazón y digan: yo tendré paz, Dios me ayudará, me irá bien. Y cualquiera cosa, bueno, quitaré lo amargo con vino dulce, embriagándome y olvidándome de mis penas. La Biblia dice que si después que la persona oyó esto y no teme a Dios, entonces habrá hecho que Dios se enoje de tal manera que Dios no lo perdonará y vendrán sobre él todas estas plagas y todos estos juicios. Por eso es que si escucha la voz de Dios hoy, no se endurezca. Salmo 95, 7. En día aceptable te he oído, día de salvación te socorrió. Hay que creer que la misericordia del Señor es ya, es para ahorita. 49:8 del libro de Isaías. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hay que echarle mano rápidamente a la palabra que Dios nos manda. Esto es para mí. Y si es dura la palabra, gloria a Dios. Porque es Dios que está lidiando con su espíritu, que está haciendo un trabajo. Comenzó a hacer un trabajo porque Él te quiere salvar, a ti y a mí. Y Él sabe que tú naciste en pecado y te formaste en maldad. Y que en lo natural tú no puedes percibir las cosas de Él. Por eso Él quiere que tú y yo muramos en la naturaleza donde nacimos, donde nos formamos. Porque si nace de carne, carne es, y la carne para nada aprovecha respecto a Dios. ¿Por qué de qué vale al hombre vivir muchos años en la tierra y que su alma se pierda al final? De nada le sirve. Entonces escuchamos la voz de Dios y nos rendimos. Entonces Abraham tuvo que rendirse. Pero no fue que Dios no lidió, no luchó contra Abraham. Sí. En 17 de Génesis le dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién quiere ser perfecto? Jesús le dijo al joven que tenía mucha riqueza. Viene y le dijo: ¿quieres ser perfecto como el Padre que está en los cielos? Vende lo que tiene, reparte a los pobres, da a los huérfanos, a las viudas, dale su parte que le corresponde. Y toma la cruz y ven, y toma tu cruz, ven a seguirme. Regresó. ¿Ve? Amén. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Y si 7 veces viene, 7 veces perdónale. ¿Cuántas veces perdonará mi hermano? Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Está desnudo, vístelo. ¿Ve? Te quita la capa, déjale también la túnica, dice el Señor. Quiere llevarte a 1 milla, anda 2 con una carga que te ponga. Ama a tu enemigo, ora por los que te maldicen, haz bien al que te hace mal, para que seas perfecto como el Padre que está en los cielos. ¿Qué hace llover sobre justo e injusto? Hace salir su sol sobre buenos y malos. Queremos alcanzar esto, entonces tenemos que rendirnos. Todos nacimos en pecado y nos formamos en maldad. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, iracunda, soberbia, arrogante. Todos tenemos proyectos, deseos. Pero el Señor te dice: sé entendido. ¿Has entendido o no has entendido? ¿Para qué te llamé? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Dónde debes estar? ¿Sobre quién te he puesto? ¿Quieres tú salvar? ¿Quieres ser bendición? ¿Quieres bendecir? ¿Quieres llevar fruto? Dice el Señor. ¿Tú quieres dar paz a los hogares, a la gente? Entonces ten entendimiento. Ve a donde tú vas a ser aceptado. Ministra, ejerce el ministerio donde vas a ser recibido, para que puedas ser aceptado lo que yo voy a dar a través de ti.
para yo entonces dar sanidad al enfermo, liberación al oprimido, libertad al cautivo, salvación al perdido. Consejos sabios que ayudarán a restaurar hogares, familias, hombres, mujeres. Tienes que pensar en esto, dice el Señor. Abre tu pensamiento. No sea estrecho en tu manera de pensar. Sea amplio. ¿Estamos entendiendo? Es la manera. Hasta que Abraham no salió, Dios no pudo darle bendición. Hasta que Pablo no salió, se rindió totalmente al Señor y se despojó de su naturaleza y de sus propios proyectos y deseos, Dios no pudo bendecirlo. El mismo ejemplo lo tiene Dios. Cuando Dios se hace carne, Dios abandona su lugar y viene por amor a salvar a aquello que estaba perdido, aquello que no era merecedor de salvarlo. Dice la Biblia. Y cuando lo hizo, fue exaltado sobre todo nombre. Subió por encima de todo, pero bajó a lo más bajo. Se despojó. Despojémonos. Queremos recibir exaltación. Queremos ser alabados por Dios. Pablo dice, no es alabado aquel que quiera ser alabado a su manera, a su forma. No, sino aquel a quien Dios alaba. 1 Corintios 10:32. No se alabe aquel que quiere, como dice, en sí mismo alabarse. Por eso no se alabe el rico en su riqueza, el valiente en su valentía. No, el sabio en su sabiduría. No, alábese en esto el que ha de conocerme, que yo soy el Señor. Reconozca al Señor, que hago misericordia con los que me aman y guarda mis mandamientos, que doy el pago en persona al que me aborrece. Aquí tenemos que tomar la palabra para poder ser bendición y bendecido. Por eso no corrige al escarnecedor, al impío, te trae afrenta, te trae mancha. Da al sabio, ve y aumentará su saber, corrige al justo y te amará. Usted y yo necesitamos estar entre gente que nos acepte, porque ahí es que mi anhelo de salvar se va a cumplir, mi anhelo de sanar va a tener cumplimiento, mi deseo de que la paz que Dios me ha dado llegue a un hogar, a un hombre, una mujer, una familia, un joven, un grande, un pequeño, lo llene. Entonces debo tener entendimiento, porque el Señor dijo, en cualquier ciudad o casa donde te reciban, decir, bueno, pase aquí a este hogar y posen ahí, denle sanidad a los enfermos y sanen a los que están enfermos. Imagínate que tenemos una promesa tremenda, hermano. Usted llega a un lugar y hay un enfermo, así sea paralítico, torcido, ciego, mudo, mira, y ore con fe, porque si esa gente la aceptó como usted, va identificado como un cristiano, como un hijo de Dios, como un hombre de Dios, una mujer de Dios, con un llamado, con un ministerio, con un don, y usted tiene seguridad que Dios te lo dio, que estás en el lugar indicado por Dios, que está el momento y la hora, y que es la voluntad, porque está en la Biblia. Mire, órele así sea al paralítico torcido, al ciego, que Dios lo sanará, Dios lo liberará, Dios hará milagros. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Amén! Eso es la palabra. Entonces tenemos anhelo de salvar. Yo creo que a donde viene el Señor hay un sentir, un querer de salvar un perdido, de liberar a un oprimido, libertar a un cautivo, levantar a un caído, de restaurar hogares, familias, liberar endemoniados. Pero tenemos que tener entendimiento para que se cumpla eso. Amén. Tenemos que tener entendimiento. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de una promesa donde el Señor bautizaría con Espíritu Santo. El pueblo de Dios necesita ser bautizado con Espíritu Santo. ¿Dónde viene el Espíritu? En la nueva criatura. Tienes que nacer de nuevo. Si usted nace de nuevo, en la criatura que Dios crea dentro de ti,
Dios sacando la naturaleza pecaminosa que hay en usted y en mí, que se formó en este mundo, ¿verdad? Egoísta, avaro, soberbio, arrogante, hipócrita, mentiroso, en sus propios proyectos y deseos, visiones terrenales. Cuando Dios la vence, porque te convenció, porque Dios lo que hace es convencerte y tú rendirte. Amén. Convencerme y yo rendirme. Y entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces Dios te venció. Amén. Entonces ahí cuando Dios forma su criatura dentro de ti. Entonces sale tu deseo, tú lo crucificas, es crucificado tus pasiones, tus proyectos, tu manera, tu forma en la palabra que Dios te ha dado, el cual tú creíste, te venció porque te convenció. Entonces ahora tú vives a la voluntad de Dios, tú te rindes al llamado. Ahora tú entendiste que la manera que Dios estableció se hará de esa manera como Él lo pensó, será confirmado como lo determinó, está ahí, no puede ser quebrantado, pasará cielo y tierra, mas la palabra no puede pasar. Entonces ahí cuando las bendiciones vienen y te alcanzan, es ahí cuando tú entras en el reino de Dios y su justicia, porque tú aceptas la justicia de Dios, el cual Dios la crea en ti. Dice la justicia, la nueva creación de Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Reconoce que la palabra es santa y que te llamó a una vida santa. Y esa justicia que es Cristo ahora se forma en ti. Entonces ahí cuando las bendiciones vienen a alcanzarte, es ahí cuando tú eres bendición. Es ahí cuando empieza a ver la virtud de Dios, empieza a verse, porque donde tú llegas, tú estás por dirección de Dios. Amén. Donde tú andas, donde tú estás, a donde tú vas, todo es dirigido por Dios. Y cuando tú estás en el Espíritu, la nueva creación de Dios, entonces Dios está ahí. Porque Dios viene a esa nueva creación. ¿Dónde vino el Señor? Ahí está cuando Juan dijo que vio descender la criatura que Dios formó en el vientre de María y la sacó, donde Dios creció, se formó y llegó a ser un hombre y comenzó un ministerio. Dice la Biblia, ahí vino Dios. Y Jesús dijo que nada hacía sin que ante el Padre lo mostrara. Cuando Pablo llegó a ser nueva criatura, Pablo veía visiones, todo era un sentir, un querer por Dios. ¿Ve? Amén. Y vendrá el Espíritu y te guiará toda la verdad. San Juan 16:13. Entonces es ahí cuando el Espíritu va a guiarte a toda la verdad. Es decir, a la palabra. Y cualquier cosa que tú vayas a hacer tiene que ser aprobado por la palabra. Amén. Dios trabaja por esa manera. La multiforme manera, muchas formas o maneras. De repente tuve visión o yo no veo. Tú disciernes, yo no discierno, pero en mí hay un sentir que me lleva a la Biblia y yo veo claro en la Biblia que dice Dios aprobado. Esa es la manera de Dios. Dios trabaja de diferentes maneras, porque no todos tenemos el mismo don, pero todos vamos a ser dirigidos por el Señor. Es ahí entonces donde tú eres bendición. Y tú llegas a entender que en un sitio donde no te aceptan, tú dices, aquí no voy a hacer bendición. Entonces, me dejo guiar por el Señor, soy conducido por el Señor y veo mi área, veo mi posición, veo mi sitio donde yo puedo ejercer, sabiendo que esa es la voluntad de Dios, y ahí soy bendición, ahí recibo bendición, ahí donde voy a ver las virtudes de Dios en mí manifestándose. Amén. Hermanos, entonces en la nueva criatura viene el Espíritu, y luego entonces Jesucristo, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el que le dijo esperar hasta que sea investido del poder de lo alto. Ustedes que me han oído y me han creído, ustedes que me han obedecido, han estado conmigo todo este periodo, este tiempo,
recibiréis poder, seré investido del poder de lo alto, no de la tierra, de lo alto. Dios tiene que aprobarlo, Dios tiene que alabarlo, Dios tiene que exaltarlo. Viene de arriba, es de arriba, hermanos. A su nombre. Amén. Tiene que venir de arriba. Entonces dice la Biblia que Dios aprobó a estos hombres. Pero estos hombres, ahora iba Dios en ellos. Y estos hombres también le fue dada una palabra en San Juan 20, 22. Jesús sopló sobre ellos y dijo: recibí el Espíritu. A quienes remitieron los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieran serán retenidos. Y conseguimos que Pablo, Pedro tuvieron autoridad sobre esto. Pedro, cuando Simón el mago le declaró una palabra, que Dios no podía dar el Espíritu a él en las condiciones en que estaba, como estaba en su corazón. Por eso es que ante toda cosa guarda tu corazón. ¿Ve? Porque da hermano la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón sale los malos pensamientos, las hipocresías, los pleitos, guerras, enemistades, avaricia. Por eso Pedro vio lo que estaba allá y dijo: así no se te puede dar el Espíritu. Pedro ponía mano, y cuando él vio que Pedro ponía mano y daba el Espíritu, él quiso tener el Espíritu para tener poder, para exaltarse y desviar, para buscar beneficios personales. No se puede dar. Pablo vio a Apolo y a los hombres que no tenían el Espíritu, que tenían llamados ministerios y estaban ejerciendo y predicando. Pablo dijo: ustedes necesitan el Espíritu Santo. Y ellos oyeron y creyeron y obedecieron y se rindieron y reconocieron, aunque tenían llamado, tenían ministerio, estaban ejerciendo como predicadores, no se rebelaron, no se opusieron a Pablo. Este quiere saber más o ser mejor. No, se rindieron. Entonces Pablo oró por ellos, después que ellos fueron rebautizados, porque dice que tuvo que rebautizarlo. Amén. Y después que lo rebautizó, le puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Dale los aplausos a su nombre. Entonces, alguien puede predicar sin tener el Espíritu Santo. Alguien puede hablar del Señor, de Dios, sin tener el Espíritu Santo. ¿Está bien? Por eso, aquí estamos procurando quitar los tropiezos. Allanar, quitar los tropiezos a mi pueblo, allanar el camino. ¿Y con qué tropieza la gente? Con la palabra. Tropiezan en la palabra. Amén. Estamos tratando de aclarar conceptos, ideas, por el Espíritu, para ayudar a la gente a que entre, avanza. Amén. Señor, hemos hecho lo que nos mandaste y todavía hay espacio. Y el Señor dijo: sigue trayendo, vayan a los caminos lejos, a las aldeas, por allá a los montes, y fórcenlo a entrar. Ayúdenlo, empleen todo lo que tienen, ejerzan toda la fuerza, con todas las armas, todo lo que he dado a ustedes. Úsenlo para tratar de ayudar a que ellos entren. ¿Eh? Den apacentamiento, den enseñanza, prediquen la palabra. Predicar el Evangelio es llevar sanidad, medicina a los enfermos. Es sanar enfermos, liberar oprimidos, libertar cautivos, hacer milagros, señales y prodigios. Ese es predicar el Evangelio. Empleen todo, los 5 ministerios. Vayan, yo los envío. Vayan como apóstolos, misioneros, con la revelación que le he dado. Den fundamento, enseñen, apacienten, pastoreen, profeticen. Empleen todo lo que le he dado. He dado 5 ministerios. He dado 9 dones para todos ustedes de la iglesia.
ejerzan con todo eso y ayuden a la gente a que entre. Den testimonio, testifiquen conforme al llamado, al ministerio. Hablen conforme a mi palabra. Ministren conforme al don que has recibido en la medida de fe. ¿Ve? Con tal de que la gente entre. Estamos añadiendo un poquito por aquí y otro poquito allá. Y estamos tratando con toda la fuerza que Dios nos ha dado, con todas las virtudes, con las armas que Dios nos ha dado a diestra y a siniestra, de ayudar a la gente y quitar los tropiezos. Sacarle de la confusión donde están. La gente necesita bautismo de Espíritu Santo. La gente necesita nacer de nuevo, hermano. Y el nacimiento viene por la palabra. Y ese nacimiento es que debemos morir en la naturaleza de nosotros en la que nacimos y nos formamos. Muramos en nuestros proyectos, en nuestros deseos. Rindámonos totalmente a la voluntad de Dios para que Dios venga en nosotros. Hay una promesa que el Señor vendría y estaría dentro de nosotros. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él quiere que todos seamos sellados. Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en vosotros. Sufría dolores de parto. Cristo se va formando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto de estatura, a la medida de Cristo. El Señor quiere que seamos en esa estatura, en esa medida de fe. ¿Y cómo Jesús llegó a esa estatura, a ese estatus? Se despojó. Se rindió. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted quiere llegar a ese estatus? ¿Quiere llegar a la perfección? Tomemos el ejemplo. Como Él fue, debemos ser. Como Él hizo, debemos ser. Como Él anduvo, debemos andar. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Hermanos, aprendan, dijo Jesús, de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con esto estoy terminando. ¿Quieres el Espíritu Santo? Que venga y pose y se quede. Empieza a orar para morir a su propio proyecto. Y que Dios te abra el entendimiento donde tú eres bendición. ¿Cuál es tu área donde Dios te llamó? ¿Cuál es tu posición, tu llamado, tu ministerio? Porque tú quieres salvar. Por eso le digo, yo entiendo mi llamado, mi posición. Yo puedo ejercer pastoreando, puedo ejercer en un ministerio evangelístico, porque lo he hecho. Es un ministerio profético, de enseñanza. Pero hay un ministerio apostólico, que sé que Dios me llamó y me dijo, te he dado este ministerio. Amén. Ministerio apostólico, y dio mi nombre firmado y sellado, y me dijo, los pueblos esperan por ti, las naciones esperan por ti, la gente espera por ti. Todo depende de yo obedecer, entregarme totalmente. Ahora ustedes, al oír la palabra, deben también tomar seriamente que todos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer algo. Ahora, ya para terminar, les voy a contar una visión. Tuve una visión que me preocupó mucho. En aquella visión aparezco yo en un lugar, y era como la casa de mi padre, de mi familia, donde yo nací, me crié. Y de repente era la iglesia, o la hacienda de mi padre. Y yo había estado haciendo un trabajo que me habían mandado, y era de cuidar de las plantas que estaban en ese terreno. Era
derramarla, descontaminar o desguatar, descoronar, abrir paso para las plantas más pequeñas, derramando la más grande para que entrara la luz del sol. Y me hallo que había hecho ese trabajo, pero veo de repente una planta ornamental muy pequeña. Y aquella planta de repente aparece que está quemada. Yo veo un nido de avispa en la planta. Entonces yo hablo sobre eso. Entonces aparece un hermano mío y me quiere echar la culpa que yo fui que la quemé. Entonces yo le digo que él fue que quemó la planta. Entonces él empieza a hablar de mí. Y empieza a decirme que yo empiezo a ejercer autoridad y todo lo que he hecho. Y salió de la casa y empezó a hablar de mí por las calles. Y a anunciar que yo, que aquello, que lo otro. Y yo le dije, no seas atrevido, falta de respeto, irreverente. Tú eres un grosero. En eso, hermano, que yo veo esto, cuando tiro la vista así, aparece mi padre terrenal con una señora hacha en la mano y al lado de él el hermano Alberto. Y cuando miro entre los árboles, que yo había hecho un trabajo, y era un trabajo de mucho tiempo, y seguía haciendo ese trabajo. Yo era como el que cuidaba ese plantío. Aparece un árbol, entre los árboles, un árbol, y ese árbol estaba seco. Y mi papá, como el hermano Alberto, no lo ha visto, yo veo. Y él me dice, este árbol está seco, no da fruto. Y arriba en su copa tenía una grande, como dice, rama seca. Y en esa rama mucha paja. Y habitaba muchos reptiles, avispas, serpientes. Me dijo, lo voy a cortar. Y cuando veo, puso el hacha y lo cortó. Él avanza hacia mí. Era como si yo no quería cortar ese árbol. Yo no quería cortarlo. Y me dice, lo corté porque no da fruto y está contaminado. El árbol cayó y yo me angustio porque lo que tenía el árbol, serpiente, reptiles, avispa, salieron entre los montes que se habían picado o se había cortado, desmalezado la maleza y toda la rama. Y yo digo, ¿cómo hago? Él me dice, métele candela, pero abre contrafuego. Abre contrafuego y métele candela que se barra todo lo que está ahí. Y avanza caminando y el hermano Alberto al lado. Hermano Alberto, te felicito. Dios honra tu ministerio de oración, hermano. Gloria a Dios. Dios honra el ministerio de oración del hermano Alberto. Porque esa es la identificación que el Señor me dio. Amén. Hermano, me trae a memoria que le dije, donde el Señor empezó a cortar muchos árboles grandes, y esos árboles caían, y aparece la casa
de mi padre y era la iglesia. Y los árboles caían al lado, mas a nosotros no llegó, y él me dijo: esa casa será protegida y guardada. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor tenga misericordia. Pero le puedo decir hoy, el que no esté de acuerdo con el trabajo que yo he venido haciendo, está oponiéndose al trabajo del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se está oponiendo. Y tanto así que ese árbol estaba allí. Y lo que yo veía era que ese árbol, yo no quería cortarlo porque era como parte de las plantas. Pero mi padre decidió cortarlo. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Y el árbol que no diera fruto será. ¿Cuánto más cuando está seco y está habitando en su follaje serpientes, reptiles, avispas? Entonces, el arbusto pequeño, el árbol de jardín de embellecimiento, que fue quemado porque tenía un nido de avispa, alguien me quiso echar la culpa que yo lo maté. Y yo no había sido. Y yo dije: fue usted. Y esa persona empezó de atrevido y grosero. Y aún salir a hablar mal, iba huyendo. E iba maldiciendo. De tal manera que le puedo decir algo, hermanos: toda desobediencia es maldición. Trae maldición. Y le digo hoy, oremos para que el Señor tenga misericordia, porque ese árbol forma parte de nosotros. Amén. Ese árbol forma parte de nosotros. Y yo vi que lo cortó. Yo no pude hacer nada. Entonces, si ese árbol está perteneciendo a los nuestros, será cortado. Y el Señor dijo que barriera con candela, con fuego, pero que abriera un contrafuego para que no se quemara lo otro, sino todas las ramas que no daban fruto, todos los árboles que habían sido cortados, descoronados, desguatados, derramados, todo lo que estaba ya cortado tenía que quemarse. Hermano, pido misericordia. Eso ha sido mi oración: Señor, ten misericordia. Anoche oré pidiendo misericordia. Amén. Pero tengo una orden. Aquí este púlpito es testigo. Dios me dijo: estás echando las aguas de la separación de la inmundicia entre el pueblo. Tu mensaje separará a un pueblo. Amén. ¿Qué puedo hacer, hermanos? No podemos ni nos conviene predicar para favorecer a ninguno ni complacer a ninguno. Es la palabra, hermano. Amén. Amén. Los discípulos dijeron: Señor, duras son tus palabras, no diremos. ¿Quieren irse también vosotros? Moisés dijo: el que esté de parte de Jehová, venga conmigo. Éxodo 32:26. Ponga su espada en su muslo y salga y hiera a todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, a la palabra que Dios había hablado a través de Moisés. Amén. El mismo Saúl se para cuando fue Naas el amonito a adrementar a los moradores de Galaad, de Ramón de Galaad. Saúl se para, agarra un buey, lo pica en 12 pedazos, lo envía a las 12 tribus y dice: así haga Jehová a todo aquel que no venga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Aquí hay que tomar seriamente que Dios honra a un hombre y hay que dar honra. Dios aprueba un ministerio
lo exalta, da testimonio, soy yo, entonces debemos obedecer. El que no estaba a favor de Moisés estaba contra de Dios. El que no estaba a favor de Saúl estaba contra Dios. Gedeón Dios lo llama. Y el que no estaba con Gedeón estaba contra Dios. Los moradores, cuando Gedeón va siguiendo a Seba y a Salmuna y pidió pan para su gente, no le quisieron honrar. Gedeón dijo: cuando Jehová lo entregue en mis manos, vendré y haré juicio con ustedes. Y así sucedió. Debemos tener discernimiento en los llamados, en los ministerios, para estar de acuerdo con Él. Porque no pueden estar andando juntos dos si no están de acuerdo. Discierna, si usted no está de acuerdo con la palabra, con el ministerio, sea sincero y sentámonos todos a una reunión, en una mesa, y aclaremos conceptos que a usted de repente no le aparece. Y si alguno habla, vamos a hablar conforme a la palabra. Pero es necesario la sinceridad, la transparencia. Amén. Hablar verdad cada uno con su hermano. Amén. Dios no nos llamó a ser hipócritas. Dios no nos llamó a ocultar cosas. Porque eso es tiniebla y oscuridad dentro del creyente. Y eso le traerá juicio, plagas al creyente que no obedezca la palabra. Es mejor sentarse y aclarar las cosas. Hable verdad con su hermano. Si tu hermano pecare contra ti, llámalo a sola y habla con tu hermano. Y si logras convencerlo por la palabra de que esté errado, y el hermano entonces reconoce y corrige el error, sabrá, dice, habrá salvado un alma y cubierto multitud de pecados. Pero es necesario que hoy entendamos estas cosas. El Señor mandó a meter candela a todas las ramas cortadas. El que no permanece en mí será cortado y echado al fuego. Todo pámpano que no permanece en mí será cortado, y separado de mí nada podéis hacer. Ahora el pámpano que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Si usted en lo poco es fiel, Dios te va a limpiar para que lleve más. Amén. Dale un aplauso al Señor, pues dale gloria. Dale alabanza al Rey. A su nombre. Amados hermanos, esta es la palabra. Pido que ustedes todos entiendan, que todos entendamos, para llevar bendición.